Grupo 7 del curso de Física General de la Universidad Nacional Rafaela Molina presenta el tema de estática de fluidos. Introducción. La estática de fluidos se encarga de estudiar a los fluidos que se encuentran en equilibrio, es decir, no deben existir fuerzas que alteren su movimiento o posición. Si la estática de fluidos se ocupa del estudio de los líquidos, específicamente del agua, se suele llamar hidrostática. Si el objeto del estudio son los gases, se denomina aerostática. Para poder definir qué es la estática de fluidos, debemos conocer primero qué es un fluido. En física, el término fluido se refiere a sistemas de materiales líquidos y gaseosos. Se caracterizan porque no tienen forma propia, sino que toman la forma del recipiente en el que se encuentran. Las moléculas que los componen tienen mayor libertad de movimiento que los sólidos y pueden moverse entre ellos como los líquidos o libremente como los gases. Los fluidos son sustancias que no soportan fuerzas cortantes y cambian continuamente de forma mientras está sometido a dichos esfuerzos, por pequeños que sean. Efectos de las fuerzas sobre los fluidos. Se cumple una propiedad importante, que es la compresibilidad, y se presenta cuando se aplica una fuerza sobre un fluido haciendo que su volumen disminuya. Densidad. Se define como la masa por unidad de volumen. Su unidad es el kilogramo por metro cúbico. La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, que equivale a 1000 kilogramos por metro cúbico, y varía con la temperatura. Si hallamos la razón entre la densidad de un cuerpo y la densidad del agua, estaremos hallando la densidad específica. Presión. Esta es una cantidad física que mide la fuerza normal que actúa sobre el cuerpo por unidad del área de su superficie. Sus unidades principales son 1 pascal, el cual equivale a 1 newton por metro cuadrado. La presión en un fluido se debe a la transferencia de energía cinética de las moléculas que lo constituyen en los choques sobre una superficie inmersa en el fluido. Presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión ejercida por la masa de aire que envuelve la Tierra, variando con la temperatura y la altitud determinada de un punto sobre el nivel del mar. En fluidos como la atmósfera, el propio peso del fluido afecta los valores de presión, es decir, no sería la misma a nivel del mar que en lo alto de una montaña. Su unidad es una atmósfera. Presión de un fluido en reposo. En este caso, podemos afirmar que la presión en cualquier punto del fluido no depende de la forma de la vasija que lo contenga, sino solo de la profundidad. Es decir, a medida que profundizamos más, la presión aumentará. Manómetro. Los manómetros son aparatos utilizados para medir la presión de un gas. El tubo abierto en forma de U contiene un líquido y un extremo del tubo está a una presión P que se quiere medir, mientras que el otro extremo está comunicado con la atmósfera a la presión P sub A. Si igualamos las presiones en el fondo de cada columna obtenemos lo siguiente, donde P será presión absoluta y la diferencia entre P menos P sub A será la presión manométrica, proporcional a la diferencia de altura de ambas columnas. Principio de Arquímedes. Establece que cuando un cuerpo está sumergido en un fluido, este ejerce sobre el cuerpo una fuerza hacia arriba igual al peso del fluido desalojado por él. Consideremos una porción de fluido en reposo de forma irregular en un recipiente. Al estar en equilibrio con el resto del fluido, la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre la porción de fluido y que son ejercidas por el resto del fluido debe ser 0. Si ahora sustituimos la porción de fluido por un cuerpo con exactamente la misma forma que la porción de fluido, tenemos demostrado el teorema, pues no es más que el empuje del fluido sobre la porción de fluido y por lo tanto también sobre el cuerpo, es decir, E igual mg, donde m es la masa del fluido desalojado por el cuerpo.
Fuerza de empuje. Como observamos, es una fuerza neta vertical que va dirigida hacia arriba y la ejerce un fluido sobre un cuerpo que se encuentre parcial o totalmente sumergido. Es igual a mg, también es igual a la densidad de un fluido por la gravedad por el volumen sumergido del cuerpo. Principio de Pascal. Este principio nos explica que un cambio de presión en cualquier parte de un fluido confinado y en reposo se transmite íntegro a todos los puntos del fluido. Ejemplo, si la presión del agua potable aumenta 5 unidades de presión en una estación de bombeo, la presión en todos los tubos del sistema conectado aumentará 5 unidades también, siempre y cuando el agua esté en reposo. Conclusiones. Podemos concluir que el estudio de la mecánica de los fluidos, la cual estudia el movimiento de los fluidos y se divide en estática de fluidos y dinámica de fluidos, juega un papel muy importante en la ingeniería, debido a que hoy en día se utilizan diversos fluidos en una gran variedad de elementos, como equipos con fines térmicos, hidráulicos, de transporte y de fabricación. Esto sería todo por nuestra parte. Esperamos que haya sido de su agrado y hasta la próxima.